Muy buenos días, feliz sábado a cada uno de ustedes, hermanos. Espero que todos estemos contentos aquí en la casa del Señor y que vengamos a pasar un tiempo hermoso y a escuchar de la palabra de Dios, hermano. En esta mañana, hermanos, para nuestra lectura bíblica, los invito a que abran sus Biblias en el libro de los Efesios. Libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 13 al 15. Efesios 4, 13 al 15. Con un amén cuando lo hayan encontrado. Amén. Ok, yo leo en mi Biblia y ustedes me siguen. La palabra de Dios dice así en Efesios 4, 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos de rodillas y tengamos una oración. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro santo y glorificado sea su santo nombre. Mi Dios, en esta hora le damos gracias, Padre Santo, porque estamos aquí, mi Dios, postrados de rodillas, alabando y glorificando, pidiéndole, rogándole, mi Dios, que nos bendiga, nos cuide y nos proteja de este mundo, mi Dios, que hay tanta maldad y delincuencia, Señor, que uno nunca sabe lo que puede pasarnos. Ayúdenos a nosotros y ayude a todos aquellos que estén pasando por alguna necesidad, Señor. Pero en esta mañana nuestra mayor necesidad, mi Dios, es el discernimiento de su palabra, Señor. Es llegar a entender plenamente y poder crecer a la altura de nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de todos, Señor. Padre bendito y bueno, le rogamos que su Santo Espíritu se manifieste en este lugar, Señor, y pueda abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para que entendamos y comprendamos cuál es su santa y divina voluntad y andemos en ella. Gracias, mi Dios. Todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Saben, hermanos, que esta reflexión de esta mañana yo la voy a titular como el grande fracaso cristiano. El grande fracaso cristiano, hermanos. Y conforme vayamos estudiando, vamos a ver, hermanos, cuál es ese grande fracaso del cristianismo, del cristiano, hermanos, en el que hemos caído la mayoría, casi todos. Y entonces, hermanos, vamos a ver, hermanos, desde el comienzo aquí en Efesios 4:13. Aquí nos habla, hermanos. Bueno, en pocas palabras, yo lo que quiero para que entendamos desde ya, ¿cuál es el grande fracaso cristiano, hermanos? Si lo miráramos así, quizás podemos encontrar varias cosas que podemos mencionar como fracasos cristianos. Pero vamos a hablar de un fracaso cristiano. El grande fracaso cristiano es un fracaso general que perjudica y daña a todos, hermano. ¿Y cuál es ese, hermano? ¿Cuál es ese, hermano? Las divisiones, hermanos. No alcanzar la unidad. Ese es el grande fracaso cristiano, hermanos. Y como nos dice aquí Efesios 4:13, nosotros debemos y estamos invitados y hemos sido mandados de que busquemos la unidad, pero vamos a ver qué unidad es a la que Dios quiere que nosotros lleguemos, porque algunos están unidos, pero no en lo que Dios manda. Entonces, hermanos, necesitamos la unidad. Dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad
de la fe. Ese es el grande deseo de Dios, hermanos. Ese sería el gran triunfo del mundo cristiano. Pero al no poder alcanzar nosotros la unidad, la unión de la fe, llegar a esa unidad de la fe todos, unidad de fe quiere decir que usted y yo creemos exactamente lo mismo. Al no llegar a esa unidad, hermanos, ¿qué sucede? Nos dividimos en fracciones. ¿Cómo está el mundo cristiano? ¿Saben por qué el mundo cristiano está tan dividido? ¿Saben por qué hay pentecosteses? ¿Por qué hay testigos de Jehová? ¿Saben por qué hay bautistas? ¿Por qué hay luteranos? ¿Por qué hay anglicanos? ¿Por qué hay católicos? ¿Por qué hay adventistas? ¿Saben por qué? Porque nunca pudimos llegar a la unidad de la fe. Y cada uno creyó diferente. Y cada uno formó su religión diferente. Hermanos, ¿y eso hacia dónde nos lleva? Al grande fracaso cristiano. Y nosotros, hermanos, no miramos mucho eso. No vemos mucho ese fracaso cristiano. Pero hay quienes, hermanos, sí lo están mirando. Y déjenme, les voy a explicar. Miren, nosotros sabemos que aparte del cristianismo, hay otras grandes religiones que hasta nos sobrepasan, más grandes que el cristianismo, con todo el cristianismo junto. Tenemos los budistas, hermano. Los budistas es una religión muy grande. Los budistas, a pesar, óiganme bien, a pesar que no están en la verdad, pero están unidos. Usted no va a encontrar budistas con diferentes enseñanzas. Los budistas, donde quiera que algún budista cree lo mismo. Usted no va a encontrar un islámico dividido, que un islámico enseñe una cosa y otros del Islam enseñen otra, como en el cristianismo. Los católicos enseñan una cosa, los pentecosteses otra, los adventistas otra, los testigos de Jehová otra. Usted va a ver, se topa con los islámicos, donde quiera que haya uno que practica el Islam, cree lo mismo. Va con los hinduistas, otra religión enorme. Creen exactamente todos, en donde quiera que exista una religión budista, creen lo mismo. Ahora, como dijo, ¿cómo se llamaba el libertador de la India? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dijo, Mahatma Gandhi dice que estudió la Biblia. Él es budista, él es hindú, estudió la Biblia y llegó a la conclusión que esta es la verdadera palabra de Dios. Dijo, yo me hiciera cristiano si no fuera por culpa de los cristianos. Yo, dijo, me hiciera cristiano si no fuera por los cristianos. Ellos son los culpables para que yo no me convierta al cristianismo. ¿Por qué, hermanos? Miren, encontramos a los budistas, a los hinduistas, a los del Islam. Y el gran, ¿cómo les diría? La gran comisión de nosotros es ganar a esas almas para el Señor. Que esas religiones se tornen cristianas para que puedan tener salvación. Y si no, ¿cómo la salvación les va a llegar? ¿Por dónde? Si solo hay un nombre bajo el cielo, y el nombre que nos han dado no es el de Budas, no es el de Mahoma, es el de nuestro Señor Jesucristo, y ese solamente lo encontramos en esta bendita palabra. Entonces, hermanos, esa es una gran comisión, ese es un gran deber, ese es el gran propósito de los cristianos, ganar a todas las almas. Pero ¿cómo las vamos a ganar? Cuando usted va y le quiere predicar, le muestra el evangelio a un islámico, le dicen, hey, vayan ustedes primero los cristianos y pónganse de acuerdo.
Y cuando ustedes los cristianos crean una sola cosa, entonces vengan y háblennos del cristianismo. Nosotros podemos ser lo que seamos, pero nosotros estamos firmes en una sola fe. Ustedes no. Los católicos sí son cristianos, pero ellos vienen y nos enseñan otra cosa. Mira, hace poco vino aquí un adventista, nos enseñó otra cosa. Vino un pentecostés y nos enseñó otra cosa. Vino un baptista y enseñó otra cosa. Vino un mormón y enseñó otra cosa. Pero todos dicen que son cristianos. ¿Y cómo es eso? Pónganse de acuerdo primero ustedes. Aprendan a unirse en una sola fe. Ustedes, ¿qué cristianismo está dividido? Hermanos, es triste. Por eso les digo, el peor tropiezo para que el mundo se pierda somos nosotros los cristianos. Somos nosotros los cristianos. Y ya vamos a ver de dónde nació esa barbaridad. ¿Quiénes son los culpables de eso? Es triste, hermano. Pero tenemos que hablar estas verdades porque están aconteciendo y se están convirtiendo, hermano. Es la que nos está llevando al grande fracaso. Es más fácil que un cristiano se convierta al Islam que un Islam se convierta al cristianismo. Porque ellos no soportan la idea que los cristianos decimos que somos cristianos y todos creemos diferente. ¿Y qué es eso? Dicen entonces. ¿A quién seguimos? ¿Qué es la verdad? Entonces ustedes no tienen nada, ustedes cada quien. Esta es la religión de cada quien. Al menos ellos siguen una. Alaban al Padre siempre, pero el problema es que no tienen el abogado, no tienen al juez, no tienen al intercesor entre Dios y los hombres, que es solamente nuestro Señor Jesucristo. Y al Padre, desgraciadamente, no podemos llegar por nosotros mismos. Esa es nuestra gran comisión, hermanos. Pero la comisión más grande que nosotros tenemos es unir al cristianismo en una sola fe. Y eso viene por dinero. Y cuando el cristianismo se une en una sola fe, entonces el cristianismo sí va a prosperar con esas otras religiones, cuando todos enseñemos exactamente lo mismo. Porque un reino unido, dijo el Señor, prevalecerá, pero un reino dividido seguirá pique. Por eso el cristianismo, hermanos, está fracasando, por ese gran fracaso. Porque ¿qué hacemos? De una esquina de la calle a la otra hay otra fe. De una casa a la otra hay otra fe diferente, se cree diferente. Y entonces, ¿qué estamos? ¿En qué estamos? Divididos. Es triste, hermanos, es triste. Pero aquí nos dice, hermanos, no hay que engañarnos. Aquí lo que nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, no de Mahoma, no de Budas, no de ningún hombre, sino del Hijo de Dios. Y cuando se refiere al Hijo de Dios, se refiere específicamente a Jesucristo. A Jesucristo. Nosotros, hermanos, todos los cristianos, por ejemplo, aquí en América, todos somos cristianos, decimos, pero divididos. Unos creen diferente, otros creen diferente y otros creen diferente. Y hoy vamos a ver, hermanos, de dónde salió esta tendencia de creer diferente. Hoy vamos a ver por qué hay tantas religiones. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no todos creemos lo mismo? Y van a ver que lo que está sucediendo es lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Que no quisieron seguir a Dios, seguir su palabra cuando ya la tenían, sino que se pusieron a seguir a hombres. Porque si alguien, hermanos, quiere tornarse cristiano, ¿qué tiene que seguir? Tiene que seguir lo que yo digo o lo que dice Dios. Si él sigue lo que yo digo, desgraciadamente, bueno, yo con $2,000 hago una religión ya oficial. $2,000 te cobran por hacértelo barato, al de poco fondo. Ya que tiene mucho y pagas $7,000, $8,000, pagas abogados y ellos ya te establecen una religión con todos los derechos y ya. Pero lo que nosotros debemos de ver, hermanos, es seguir esto, la palabra de nuestro Señor. La cabeza dice que hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, unidos en la fe, dice,
dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. ¿Se dan cuenta que aquí no menciona religiones? No menciona religiones. No dice hasta que lleguemos a la plenitud de los adventistas, o hasta que lleguemos a la plenitud de los pentecosteses, o hasta que lleguemos a la plenitud de los católicos, hasta que lleguemos a la plenitud de nuestro guía, de nuestro líder, de nuestro ejemplo, de nuestro Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo, hermanos. Allí somos invitados nosotros, a que allí, hasta ahí donde debemos de llegar. Sigue diciendo el 14, ¿y para qué quiere el Señor esto? Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué son fluctuantes? Niños fluctuantes. Así como está ese bebito ahí que cada rato le están dando pachita. No le puede dar el hermano una manzana porque el niño cómo la come. No le puede dar ahí un pedacito de comida sólida porque el niño cómo la come. Él es un bebé. Él necesita fluctuancia, lechita, alimento líquido. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. Bueno, en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Aquí nos está comparando que los cristianos somos como ese bebé, pero que nosotros no debemos de quedarnos allí. Porque si nos quedamos así, dice, vamos a ser llevados de cualquier viento de doctrina. De doctrinas, hermanos. Hoy todo lo que nos quieren meter, nos los quieren meter como doctrina. Y aunque en la palabra de Dios no aparezca nada, pero cualquier tradición, cualquier idea o pensamiento de una persona religiosa, un líder religioso, se lo quiere vender a usted como doctrina. Y ahí usted, si lo acepta como doctrina, ya se lo cargó, porque ¿quién le saca eso de su corazón y de su mente después? Si le meten una falsedad. Nosotros no debemos de andar creyendo nada, hermanos, que no esté aquí fundada en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, lo sentimos mucho, por bonita que sea tu doctrina, pero no pasa el test aquí, no viene de la palabra de Dios. Dice, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Qué tenemos que hacer? Crecer espiritualmente hasta llegar a alcanzar la plenitud de Cristo, que es la cabeza de Él. Pero ¿cómo se logra eso, hermanos? Ustedes saben cómo un doctor se gradúa de doctor. ¿Con solo haber ido al kinder y quedarse jugando allí nomás con los niños? No, eso era cuando él empezó como ese bebé con lechita. Eso era alimento allí, nada sólido, porque él era un niño, lo llevan a jugar y estar ahí haciendo cositas. Pero para graduarse de doctor hay que estudiar, querido. Si no se estudia, si no se llega al conocimiento de la medicina, de todas las enfermedades y todo, ¿cómo usted se va a graduar de doctor? Ahora, para poder nosotros graduarnos como cristianos maduros, nosotros tenemos que estudiar hasta llegar al conocimiento pleno, a la unidad de la fe en primero, llegar a la unidad de la fe, a creer lo mismo y llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, que es la cabeza de todos. Si nosotros, hermanos, no llegamos a esa plenitud, ¿qué nos dice? Somos niños fluctuantes y vamos a ser niños fracasados, que vamos a ser llevados por cualquier dice, viento, porque se va a levantar. Y hoy en estos últimos días, ustedes saben que la Biblia nos dice claramente que ese va a ser el peor de los engaños, que se va a llevar a uno de los escogidos, lo cual los vientos de doctrina. Ahí dice que engañan con astucia, es usando los artificios del error, del maligno, en vez de la palabra de Dios. Los artificios del error. ¿De dónde salen los artificios del error? De nosotros los hombres, porque nosotros nos equivocamos. Cuando nosotros pensamos que es algo bueno lo que nosotros se nos ha venido a la mente y lo queremos hacer una doctrina y vamos hasta formar una religión de ellos sin tomar en cuenta la palabra de Dios, eso es un fracaso.
Eso es un fracaso. No pasamos, pensando que somos la gran cosa, no pasamos de ser niños fluctuantes, que lo que necesitan es empezar desde cero. Eso quiere decir, un niño comienza de la nada, así, pero que no nos quedemos allí. Dice que nosotros tenemos que crecer, hermano, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Son astutos, son especialistas. Y ustedes saben que los seres humanos en eso nos mandamos, hermano. Para eso no necesita usted ir a la escuela, ni graduarse, ni estudiar, ni nada. Para ser mentiroso y engañoso, no, hombre, si para eso solito aprende, solito se vuelve experto. Y ya hay quienes que todavía van y estudian para aprender a engañar. No, pues esos ya son... Eso se aprende sin ir a la escuela. Y ahora si usted va a la universidad para que le enseñen a ser un gran mentiroso, un gran engañador, quiere decir ahí usted si llega a ser un profesional de profesionales, capaz de engañar hasta aún los escogidos para hacer caer, porque le enseñan con tanta, son tan sinvergüenzas como dice ahí dice cómo usan, dice cualquier viento por estratagema, dice, de hombres que para engañar emplean con astucia, o sea, son astutos, hermano, los artificios del error. Y ya una vez usted lo engañen y usted le entra con ganas a eso, usted al rato va a ser engañador igual que ellos. Si ya te engañaron, usted se va a convertir en un engañador igual que ellos. ¿Saben por qué el hermano no se convirtió en un engañador igual que ellos? Porque este no estaba convertido. El hermano, yo no sé qué andaba haciendo en esa iglesia. ¿A qué iba? ¿A qué iba? Pues no, él no salía lleno de nada. Él únicamente era una persona, yo lo pongo de este punto, sincero. Buscaba a Dios, quería encontrar a Dios. Y como él no hallaba otro camino, no miraba otra cosa, él pensaba que eso era. Pero cuando se dio cuenta y empezó a ver la palabra de Dios, que eso no es adorar a Dios, sino al enemigo de Dios, yo creo que a él ni le pesa en su corazón el haberse salido de allí, ni le pesa. Es más, ahora gusto le diera de desarmar esas iglesias, de esas religiones y traérselos a todos. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta. Pero ya el que entró en ese engaño, hermano, a ese para sacar a uno de allí, hermano. Usted dele gracias a Dios que usted todavía no se había contaminado hasta de sus venas con esas doctrinas, con esos vientos de doctrina. Porque esos, hermanos, no son más que vientos de doctrinas. Esos no son doctrinas. Doctrinas son las que usted puede verificar y comprobar 100% aquí en la palabra de Dios. Pero lo que enseñan, no, hombre, sí, la gente enseña conforme a sus propósitos, a sus deseos, a sus antojos. Así enseña la gente hoy. Dice el 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ok, aquí nos pone un paro la Biblia. No es Pablo, no es en Juan, no es en Elena G. de Guay, no es en tu pastor, no es en el sacerdote, no es en ningún líder, en ningún ser humano al que tú tienes que andar imitando, al que tú tienes que andar queriendo llegar. Ay, cuando mire usted si yo fuera como ese pastor, ay, si yo hablara así de bonito. No, admire eso, no envidie eso. Diga, yo quiero ser, aunque sea como la correa de los caites que se ponía Jesús. Así, que sea, me conformaría con llegar a ser siquiera como la suela de los caites, de las sandalias que usaba mi Cristo Jesús. Aunque la palabra de Dios aquí nos dice que lleguemos a la plenitud de Él. Y si alguien se lo propone, hermano, aquí está todo lo que Jesús era en su palabra. Si puede llegar con un corazón limpiado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y un entendimiento clarito y una voluntad dispuesta a hacerla, hermanos, sí se puede llegar. Pero desgraciadamente, hermanos, hoy en día estamos perdidos, hermano. El grande fracaso cristiano nos está devastando el cristianismo, hermano.
Ahora, hermanos, abran sus Biblias en Primera de Corintios. Vamos a ver esta cosa más, ver más que es, qué tristeza que el cristianismo no pueda decir lo mismo que dice el budismo, que dice el hinduismo, que dice los islámicos, unidos en una sola fe, dicen ellos. Pero ustedes, ¿en qué están unidos? ¿En qué fe? ¿Acaso el cristianismo son varias fe diferentes? No, es una sola. Entonces, ¿por qué están todos divididos? ¿Por qué unos enseñan una cosa y otros enseñan otra? Porque vamos a entender bien claro por qué, hermanos. Porque no estamos fundando nuestra fe en la palabra de Dios, sino que las religiones están fundadas en lo que creen sus fundadores, en lo que creyeron sus fundadores. Hasta allí. Miren, es triste ver cómo los luteranos no quieren ir más allá de lo que Lutero enseñó. Los calvinistas no quieren dar un paso más adelante de lo que Calvino. Ellos piensan que lo que Calvino enseñó, eso es todo el evangelio y no hay más. Ellos piensan que lo que Lutero enseñó, eso es todo y que no se debe de aceptar nada más. Ellos creen que lo que Bautista enseñó, eso es todo, y ellos no están dispuestos a dar un paso ni adelante ni atrás. Pero hermanos, a estos hombres Dios los usó para revelarles un poquito de luz a cada uno, pero no para dividirlos, sino para que después unieran toda esa luz recibida por medio de todo. Si ellos estuvieran vivos, ellos estuvieran felices de unir toda esa luz que ellos recibieron. Pero el mundo cristiano no quiere, hermano. Cada quien se quiere quedar estancado, y nosotros no nos vamos a estancar, hermanos. Nosotros, la palabra de Dios es infinita. Y la palabra de Dios nunca terminaremos de aprender. Siempre habrá algo nuevo en la palabra de Dios que aprender. Y si usted no me lo crea, estudie la palabra todos los días. Y todos los días se va a dar cuenta. Usted va a decir, hoy descubrí esto. Dios me ha revelado esto. Y sí, Dios se lo ha revelado porque es su palabra. Pues es el medio que Él usa para revelarnos cosas, hermano. Pero usted no se va a poner ¿qué creía Calvino? Calvino creía, él lo que recibió era la justificación por la fe. Él dijo, solamente por gracia podemos ser salvos. Amén. Amén, eso es verdad, hermano. Eso es verdad. Pero los luteranos dijeron, bueno, solo las 95 tesis de Martín Lutero y nada más. No, hermano, esa era una pequeña porción de luz la que se le llegó a cada uno de ellos. Entonces ahora, hermanos, aparece ya en nuestros tiempos, aparecen los adventistas, los fundadores de este movimiento, y ellos dicen la obediencia es necesaria, porque sin obediencia estamos perdidos. El sábado se ha perdido porque desde que los católicos lo cambiaron, ya el mundo ya no sabe, pero en la palabra de Dios aquí está. Entonces ahora los calvinistas dicen, no, malditos los que guardan eso. Los luteranos lo mismo, los bautistas lo mismo, nadie quiere obedecer. Piensan que los 10 mandamientos desaparecieron y están vigentes y estarán hasta el fin. Y el sábado no terminará nunca. El otro se va a acabar, por ejemplo, no cometerás adulterio, y cuando ya no existe esa relación en el cielo entre hombres y mujeres, ese mandamiento ya va a ser guardadito allá, yo me imagino, en el arca del pacto, ahí donde están, pues ahí están, ahí va a quedar. Pero el sábado, de mes en mes, dice, vendrán todos a adorar delante de mí, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hablando ya del nuevo mundo, ya cuando esto acabe y empieza el nuevo, hermano, el sábado nunca, querido, porque el sábado miren, es más, ¿saben qué va a suceder con todos los otros mandamientos? En lo que yo creo, lo pienso yo. La ley se va a resumir en un mandamiento.
en uno de adoración. Adorar al Creador. Eso nunca va a parar de adorar al Creador. ¿Y ustedes creen que Dios va a aceptar el domingo arriba? Jamás, hermano. Él ha puesto su día desde el principio y Dios no cambia. A eso, cuando Dios le llama santo, cuando hace santo a algo, Dios no lo va a desantificar y va a santificar a otro. Puso el día y punto, hermano. Pero desgraciadamente los cristianos estamos todos divididos. Vean lo que dice. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 verso 10 en adelante, para que entendamos el grande fracaso del cristianismo. 1 Corintios 1 versículo 10 en adelante. Vamos a ver, hermanos, que las divisiones nos llevan al grande fracaso. Las divisiones no nos muestran más que seguimos siendo niños fluctuantes. Por las divisiones seguimos siendo, ni siquiera somos cristianos, sino que carnales, hermanos. Aquí lo vamos a ver. Vean cómo dice aquí en 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, dice Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Antes estad perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Qué les parece eso? ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo no está dando lugar ni permiso para que usted anda enseñando una cosa, yo ando enseñando otra y otro por allá anda enseñando otra cosa. Nosotros, hermanos, no tenemos lo que Pablo está diciendo eso. Vean bien cómo se repite en diferentes palabras, pero quiere decir lo mismo. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Fíjense. Ahora vean, esto lo va a repetir en otra palabra. Y que haya entre vosotros, y que no haya entre vosotros división. Antes estad perfectamente unidos en una misma mente. Es lo mismo que una misma cosa. Y un mismo parecer, que es lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? En una sola fe, hermanos. Hay una sola fe. Y ustedes tienen que estar perfectamente unidos en esa sola fe. Ustedes no pueden estar unos defendiendo una cosa y otros defendiendo otra. Ustedes no, miren, si ustedes como iglesia están condenadas al fracaso, si unos empiezan, no, yo solo tengo que ser bautizado en el nombre de Pedro, pero otros dicen, no, tenemos que ser bautizados como Jesús mandó, pero otro allá sale con otra idea. No, nosotros no podemos estar divididos, nosotros tenemos que estar unidos en la fe. La palabra de Dios dice, el mandato en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los otros que piensan diferente, únanse a este pensar. Hablen lo mismo. Ya saquen a Pedro allá, que porque Pedro dijo aquello. Pedro no estaba negando el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pedro le estaba hablando a los judíos que al Padre y al Espíritu Santo lo aceptaban. Pero a quien habían matado era Jesús, y sin ese no podían ser salvos. Entonces les digo, ustedes tienen que ser bautizados en este nombre también, era lo que le estaba diciendo Pedro. Si ustedes no son bautizados en ese nombre, están perdidos. Entonces, hermano, lo que está diciendo es una sola cosa, en una sola mente, en un solo sentir, en un solo parecer, dice Pablo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Claro, hermano. Si nosotros, hermanos, no nos podemos unir en la fe de esa manera, estamos perdidos, hermano. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para llegar a la unidad de la fe? Debemos de llegar al entendimiento pleno del Hijo de Dios, que es la cabeza de todo. ¿A quién, en dónde tenemos nosotros que buscar la verdad para unirnos en esa fe? En Cristo, hermanos. Y aquí lo encontramos a Él en su palabra. Eso no está lejos de nosotros para decir no lo podemos encontrar. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a escuchar a otras personas que creen diferente y por eso no están con nosotros acá? O nosotros no estamos con ellos porque creemos diferente. Y aquí lo dice la palabra.
Entonces, hermano, están perdidos ellos y también nosotros. Porque no podemos, dijo el Señor, que una fuente no puede dar agua dulce y amarga. O tomas agua amarga de una fuente, o tomas de otra que te va a dar agua dulce. Pero no puedes de las dos. Por eso, hermanos, es que nosotros, hermanos, tenemos que aplicar esto así. Esto ya es en lo más mínimo, pero esto en lo más general, hermanos. ¿Quién se murió? Esto en lo más general se aplica. Ahí vamos a ir viendo cómo lo aplica él. Entonces ya vimos, nosotros tenemos que llegar a pensar igual, a creer igual, a decir igual, que entre nosotros no haya diferencia de eso, hermanos, porque es la misma fe. Si tenemos la misma palabra, ¿por qué tenemos que creer diferente? Y aunque uno no quiere, hermanos, tiene que sacar esto, porque esto está golpeándonos duro a todos. Jehová ha dicho, de estos comerás, porque nosotros tenemos que creer diferente a eso. Porque otros creen diferente, bueno, allá ellos. Pero nosotros tenemos que, esto es lo que nosotros nos manda. Y no hay que dudarlo. Y no hay que dudarlo de ninguna manera. No. ¿Cómo andar ni siquiera pensando que Dios se equivocó, que Dios no sabía lo que estaba diciendo cuando lo dijo, o pensar que Dios cambia las cosas? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que firmes. Estamos aquí porque creemos lo mismo, pensamos lo mismo. Nosotros no podemos estar jugando con dos juegos. Usted no puede estar jugando con lo que creemos acá y con lo que cree aquel que tiene la iglesia allá. Porque por eso estamos acá, hermanos. ¿Y cuál ha sido el gran pecado de nosotros? Porque nos hemos dispuesto a no enseñar nada más, no ir más allá de lo que está escrito. El consejo de Pablo. Que no vayamos más allá de lo que está escrito. ¿Saben por qué hay tantas religiones? Porque todos han ido más allá o se han quedado más acá de lo que está escrito. De lo que está escrito. Y en vez de sujetarse a lo que está escrito, se dejaron llevar por sus filosofías de hombres. Por su filosofía. Esa es una de las que arrastra a la mayoría. Pero hermano, gracias a Dios que nosotros de eso nos hemos librado, nosotros lo entendemos, no sabemos. Hoy tenemos este ministerio, imagínate que este ministerio crezca un poquito. Un día vas a faltar tú, otro día voy a faltar yo, otro día van a faltar, y de aquí a 50 años, quizás aquí hay un lobo ya predicando, que ya convenció a las ovejas que le suelten todo. Uno no sabe, pero mientras nosotros estamos, tenemos que defender eso, hermano. Nosotros estamos acá porque queremos servir a Dios, no yendo más allá, ni quedándonos más acá de lo que está escrito. Eso quiere decir, no poniéndole ni quitándole, sino sometiéndonos y sujetándonos a la palabra de Dios. Dice el versículo 11, porque fui informado. Imaginen lo que les dice Pablo. Aquí les está diciendo, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Antes, estad perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. En otras palabras, en una misma fe. Okay. Dice el 11, porque fui informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué son contiendas? Problema. Pleito, buchinches ahí entre nosotros. ¿Y qué era esos buchinches, esos pleitos, esas contiendas? Versículo 12. Quiero decir que de vosotros uno dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Se habían dividido a seguir hombres. Unos decían, yo soy de Pablo, hombre. Yo soy de Cefas, de Apolo. Y otro, yo soy de Cefas. Nomás habían quedado uno, el que dijo, yo soy de Cristo, amén. Ese sí estaba correcto, pero los otros, nosotros no somos de ningún ser humano, hermano. Imagínense los pleitos que estos tenían.
peleando porque, ahora ¿cómo peleamos? Yo soy pentecostés, yo soy católico y aquí me muevo, yo soy adventista. Nosotros somos cristianos por sobre todo, hermanos. Nosotros somos de Cristo. Y si no somos de Cristo, otro dueño tenemos y se llama diablo, Satanás, y no hay otro. Entonces, ¿para qué decir? No, yo soy cristiano, pero yo soy de Baptista. Soy vegano, dicen ahora. O yo soy vegano. Yo soy vegetariano. Todavía no he llegado a vegano. Los veganos, no, ya no quiero. Yo fui cristiano primero, después vegetariano, ahora soy vegano, pero yo quiero dar un paso más y quiero ser ecológico. Hermanos, nosotros somos cristianos. Y si no somos de Cristo, somos del diablo. Y no hay más para dónde, hermano, andarle buscando. Pero aquí ustedes se dan cuenta de la contienda, los pleitos que habían. Yo soy de Pablo. ¿Y quien sacaba a los de Pablo? Se apartaban. No, yo soy de Apolo, los de Apolo para allá. Yo soy de Cefas, se iban para allá. Y dos pelones ahí, yo de Cristo, no se quedaban ahí. Pero eran los que estaban en lo correcto, hermanos. Estaban en lo correcto. No se puede estar siguiendo hombres. Por lo menos esos eran grandes hombres de Dios. Y Pablo hubiera dicho, bueno, está bien, pues. Vénganse los míos, hubiera dicho Pablo. Vamos a hacer mi iglesia, vamos a hacer mi religión. Los de Cefas, hagan los de él allá. Los de Apolo, vete para allá. No, los reprendió. Los reprendió, hermano. Ese es el grande fracaso. ¿No se han dado cuenta ustedes que en los tiempos de Pablo, él anduvo por todos lados? Él fue a Efesios, a Filipos, a Galacia, a donde los de Colosenses. Él anduvo por todos sus lugares. Abrió iglesias, se levantaron por todos lados. ¿Se han fijado que Pablo no a ninguna religión le llama? A ninguna religión le dio nombre. No llama religiones. O sea, Pablo instituyó iglesias cristianas, pero Pablo no instituyó ninguna organización religiosa. Organizaciones religiosas. Pablo a los de Colosenses les decía, a los de Colosa, ¿cómo les dice? A los colosenses. Es como que usted dijera hoy a los de México. Pablo les hubiera escrito una carta a los de México y hubiera dicho a los mexicanos. Pablo nunca dice a los testigos de Jehová, a los adventistas, a los pentecosteses, o a los baptistas, o a los luteranos. El que era de Efesios, a los efesios. A los de Filipo, a los filipenses. O sea, Pablo reconocía a los cristianos por la zona donde vivían, a los del Salvador, a los salvadoreños, dijo. Pero no andaba con nombres de religiones porque no admitía esas divisiones. Las organizaciones religiosas son divisiones que nos llevan al grande fracaso. Nos han llevado al grande fracaso cristiano, hermano. Las divisiones es el peor fracaso que le puede haber ocurrido al cristianismo. Aquí vemos como claramente aquí lo dice. Pero ahora les dice él. ¿Dónde estamos? En el 1. Ok. Leímos el 13 dice. El 12 decía, quiero decir que vosotros, uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Está Cristo dividido? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? Oigan bien esto. Pablo les dice, ¿está Cristo dividido? De ninguna manera. Entonces, si ustedes son cristianos, seguidores de Cristo, ¿por qué ustedes sí están todos divididos? Ahora les agrega, ¿fue Pablo crucificado por vosotros? ¿Yo fui el que morí en la cruz por ustedes? Pues si yo fui el que morí por la cruz por ustedes, entonces sí, pero yo no morí por ustedes en la cruz. Y luego agrega, ¿o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Quién de ustedes fue bautizado en mi nombre? Les dijo Pablo. Dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros bauticé, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre.
También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no sé si bauticé a otro. ¿Y por qué razones? Dice Pablo. Porque yo no vine a perder a eso. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. Piensen en esto, dice Pablo. Porque no me mandó Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Y entonces quién bautizaba? ¿Se han preguntado eso? Aquí Pablo, cuando organiza la iglesia, no habían pastores. Ellos no existían. Los pastores apenas aparecieron después de la reforma en el 1600. Él ponía ancianos. Entonces lo que él tenía eran ancianos. ¿Quiénes eran los que bautizaban? Oh, es tan sencillo entender que ¿se dan cuenta lo que les digo? Aquí es como Dios nos va revelando poquito a poco y después usted llega a la plena conclusión. Bueno, y entonces de esto, ¿de dónde salieron? No, pues bien sencillo. Pablo lo dijo: yo sé que después de mi partida de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. De allí salieron. No porque hayan sido nombrados ahora, dice él. Pero aquí vemos, hermanos, Pablo completamente reprende a estos hermanos porque están siguiendo a hombres. Ese es el problema del cristianismo hoy en día. Estamos siguiendo a hombres y no a Cristo. Por eso les dije ayer, hoy en día hay líderes religiosos que tienen más seguidores que Cristo. Que Cristo. Porque no todo el que dice Señor, Señor es un seguidor de Cristo, es del diablo. Muchas veces porque mismo Jesús lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ajá. Sí. Porque si no, ¿qué hace mi voluntad? En aquel día muchos me dirán Señor, Señor, y no predicábamos en tu nombre. Señor, y yo no era el pastor. Mira, yo era el presidente de la organización esta que formamos. Predicaba en tu nombre, hacía grandes prodigios y milagros, echaba fuera demonios, Señor. ¿Cómo que tú no me conoces? Algunas Biblias dicen así: apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco, al juego eterno, dice. En otras versiones dice: apartados de mí, malditos, al juego eterno. Hermano, ¿por qué? Y eso lo van a escuchar, miles de pastores van a escuchar esa palabra, hermanos, en aquel día, cuando ya no haya remedio, cuando ya no haya vuelta atrás. Allí van a ser miles de pastores que van a llegar: Señor, Señor, mira los que has apartado allá, ¿por qué a nosotros nos estás dejando aquí con los cabros? Si nosotros predicábamos en tu nombre, hicimos grandes señales, prodigios, sacábamos fuera demonios, que resucitábamos muertos, Señor, ¿cómo es eso que hoy no nos conoces? Y él va a decir: apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Pero ¿cómo los tenía la gente? Por los grandes líderes del pueblo de Dios. La gente los alababa, los veneraba, obedeciéndolos a ellos y desobedeciendo a Dios. Pero en aquel día, ¡qué recompensa, hermano! Por eso, hermanos, es que yo le tengo temor y a mí ni siquiera quiero oír esa palabra. Cuando esta lo dice, yo siento que el oído me rechina. Pero aquí tú eres el líder. Yo no soy líder de nadie, hermano. No, es que lo digan los ignorantes, pero no nosotros, que hemos llegado ya a un entendimiento más firme, más maduro, más sólido, hermanos. Aquí el único líder es Cristo. Aquí, así como ustedes son siervos de Cristo, yo soy otro siervo de Cristo. Aquí no somos otra cosa, hermanos. ¿A poco yo soy mejor porque estoy aquí y ustedes están sentados? De todo corazón se los digo, yo quisiera estar sentado ahí y estarlos escuchando a ustedes, nomás que no se atreven a hacerlo. Ese es el único problema, que no se atreven a hacerlo. Yo por mí, yo encantado. Pero nosotros, hermanos, no podemos estar siguiendo, pero desgraciadamente el mundo se ha ido detrás de filosofías humanas, de cualquier viento de doctrina, como decía, y no estamos unidos en la fe verdadera.
¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que el cristianismo seamos una sola fe. Que todos lleguemos al conocimiento pleno de la verdad y del Hijo de Dios, que es la cabeza de todos. Pero ¿cómo pues? ¿Cómo? Apenas apareció la iglesia adventista, que es la que más se somete a la verdad, la palabra de Dios. Pero la iglesia adventista, ¿qué es ya? Ahora está peor que antes, más fracturada ya. Ahora ya está dividida internamente la iglesia. Hasta la iglesia adventista se ha dividido ella misma. Porque desgraciadamente, hermanos, han entrado gente sin escrúpulos. Han metiendo doctrinas erróneas, falsas, que no son la verdad. Con eso de que querían, ya no les bastó solo que siguieron lo mismo del pasado, de poner pastores. Ya querían meter pastoras y dividieron la iglesia en dos grupos. Los que dicen que quieren pastoras y los que dicen que no. Ahora la iglesia está dividida en las dos partes. Y si eso fuera poco, ahora la iglesia por lo menos se ha dividido en tres grupos. Está la iglesia de los adventistas dominales, que no quieren avanzar un paso más allá de lo que les han enseñado. No quieren ir más allá. Quieren quedarse allí. Y en lugar de avanzar, mejor están dando pasos hacia atrás. No quieren avanzar. Oyen mencionar desde el mensaje de los tres ángeles, que es la verdad presente, que es el propósito, nosotros tenemos que predicarlo con... Se oponen, mejor se oponen, no lo predican y ni dejan que otro lo predique, porque creen que los va a afectar. ¿Y quiénes van a ser los afectados? Somos aquellos que no queremos avanzar, sentimos que nos desacomodan, porque estamos bien dormiditos, bien tranquilitos en nuestro asiento, y ahora nos sacuden con este mensaje, y eso nos incomoda, no queremos. Los líderes sienten que van a perder privilegios de los que ellos han gozado abiertamente, y entonces rechazan y no quieren, ni lo enseñan ni dejan que otro lo enseñe. Y cuando abren la boca para hablar de esto, lo acomodan el mensaje al gusto de ellos, no como la palabra de Dios dice. Pero está el otro grupo, ¿no? Están los adventistas que sí quieren avanzar, pero demasiado a prisa. Estos quisieron avanzar demasiado a prisa. Estos no quieren dar un paso atrás, sino que quieren darlo siempre para el frente, pero se fueron al extremo, hermanos. Y aquí los extremos todo el tiempo, hermanos, nos van a traer problemas. Y estos se han ido a tales extremos que ya no les bastan solo las doctrinas que están en la Biblia, ya no les bastan solo los mandatos que están en la Biblia, sino que se han atrevido a ir más allá de lo que está escrito. Y ya no respetan el así ha dicho Jehová. Ellos van más allá de lo que así ha dicho Jehová. En su deseo de ser diferentes a estos que no querían avanzar, ellos se fueron demasiado lejos. Ellos se fueron demasiado lejos. Y ya se hicieron dos grupos. Y ahora ya son tres grupos, porque nosotros nos quedamos en el medio. No queremos estar con aquellos que no quieren avanzar, pero tampoco queremos ir con aquellos que en su desesperación, en su deseo de ser diferentes, hasta se han dejado de llevar por otros vientos de doctrinas. Aún así, pasando por alto el escrito está. Hermanos, la palabra de Dios es clara. No vayamos más allá de lo que está escrito. La palabra de Dios no se puede anular. La escritura no se puede anular. Lo que Dios ha dicho, Dios lo sostendrá hasta el fin. Dios nos ha llamado a que convirtamos personas al cristianismo, no que convirtamos personas al pentecostalismo, al hinduismo o al mormonismo. No, Dios ni tampoco nos ha mandado a que convirtamos personas al vegetarianismo. No, Dios nos ha llamado a que convirtamos al mundo al cristianismo,
Porque ese es el único que salva, queridos. Ese es el único que salva. De ahí esas otras cosas, hermanos. Lo bueno hay que practicarlo. Y especialmente conforme usted lo necesite. Es bueno, díganme ustedes, ¿es bueno usar amuletos o no? Es bueno, hermano, para que está patango ya. Para que ya no puede andar. Pero para el jovencito no es bueno. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver esas cosas. Hay cosas buenas, hermanos, pero a su tiempo. A su tiempo. La misma nos vence la vida, nos va enseñando cómo se van a ir usando esas cosas. ¿Cómo le vamos a querer meter amuletos a un niño de 10, 12 años? No se puede. No le vamos a dar un bastón ya a uno de 15 años. No, a menos que haya sufrido una fractura, un daño. Entonces, hermanos, hay cosas donde nosotros no debemos ir más allá. Nosotros debemos de sostenerlos a lo que está escrito. Nosotros debemos de estar firmes en una sola fe. Pero desgraciadamente la iglesia adventista se dividió en 3 grupos claros. Los que se quedaron sembrados y no quieren ni para adelante, mejor para atrás y no para adelante. Los que se fueron demasiado lejos, tanto así que ya sacaron doctrinas y ya nuevas enseñanzas, que ellos ya saben el día que va a venir Jesús, ellos ya saben el día que nació, ellos ya te informan de todo. Cosas que Dios no ha dejado reveladas en su palabra, pero ellos las andan enseñando. Pero estamos los que nos quedamos aquí en el medio. No queremos quedarnos con aquellos que no avanzan, ni tampoco queremos irnos con aquellos que se fueron demasiado lejos. Porque los extremos, hermanos, ambos extremos son peligrosos. No comer es un extremo. Comer demasiado es otro extremo. Los dos son peligrosos. No coma usted y sufrirá consecuencias terribles. Coma demasiado usted y sufrirá consecuencias terribles. Uno debe de hacerse lo necesario. Nosotros nos mantenemos firmes, hermano, en lo que está escrito acá. Y no vamos a correr desesperados. Miren, hoy en día, hermano, los que se han ido demasiado lejos, ya se crearon, dice la sierva del Señor, que hay muchos cristianos que ya crearon su propio tiempo de angustia. El tiempo de angustia no ha llegado, déjenlo, porque va a llegar, dice. El tiempo de angustia va a llegar porque ustedes se adelantan y ya andan en la persecución, andamos que ya ni comemos para que en la persecución no va a haber chance de comer, ya andamos practicando. No, dice, dejen la persecución, va a llegar. No se anden creando su tiempo de angustia adelantado. Espérense, ya se llegará ese día. Mejor hagan otros preparativos, pero no anden ya ahí. No. Hay muchos de mis hermanos adventistas que se han ido demasiado lejos, que ellos están ya en la plena persecución, dicen. Están siendo perseguidos, hasta ahorita no estamos siendo perseguidos. ¿Quién está siendo perseguido, hermano? No hay que ser exagerados, no hay que asustar a la gente y meterle hierro en la mente. Ahorita nadie nos persigue. Ahora el problema está en que nosotros no queremos hacer las cosas. Vayan nosotros allí en el trabajito, gracias a Dios. ¿Qué persecución? ¿Quién nos puso? El hermano. No voy a poder, no van a creer. Y él mismo se dio cuenta que el tiempo de persecución todavía no ha llegado. Va a llegar, y démosle gracias a Dios que no en el tiempo de nosotros, porque seguramente nosotros no íbamos a soportar esas pruebas. Que el tiempo llegue cuando haya gente como había en el principio, así como los apóstoles, que eran hombres de valor, no así como uno. Entonces, hermanos, no hay que crearnos ese tiempo, hermano. Ahora esto termina acá diciendo acá en este versículo: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para no anular la eficacia de la cruz de Cristo. ¿Saben, hermano? Por eso Cristo, cuando agarró a los apóstoles, no quiso ir a agarrar a ningún estudiado para llevar el mensaje del evangelio. ¿Por qué razón Cristo no quiso agarrar letrados? No quiso agarrar profesionales para predicar el evangelio, porque anulan la eficacia de la cruz. La anulan. Ellos
traen un lenguaje, un idioma tan refinado, con palabras de sabiduría, pero humana. El estudiado está lleno de palabras de sabiduría humana. Pero esa sabiduría humana, dijo Cristo, que estos aprenden en Gamaliel, es terrenal, animal y diabólica. Y yo quiero que estos aprendan la sabiduría que viene de arriba. Y esa es la que les viene, les llegó a ellos por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. ¿Por qué hoy, para líderes en las iglesias, se agarran solo profesionales? Se mandan a las universidades para que aprendan palabras de sabiduría, de alta alcurnia. Pero a Cristo no le complace, porque esos lo que aprenden, lo aprenden de hombres. Palabras de sabiduría humana que van a terminar anulando el sacrificio de la cruz, echando por tierra el Evangelio. En vez de exaltarlo y elevarlo, lo terminan anulando, hermanos. El Señor quiere, y es lo que debemos de entender, cuando Cristo nos llama a que sirvamos en algo, en su obra, ya sea de lo que sea, el papel que nos toque hacer, Él nos prepara, Él nos da de su Santo Espíritu. Dios quiere que seamos enseñados por su Espíritu Santo, no por hombre. Pero díganme ustedes, estos que van 5 años a la universidad son enseñados por hombres. Cuando ellos no entienden algo de la Biblia, ¿dónde corren? A donde el teólogo, donde el maestro teólogo. Oiga, maestro, ¿qué es esto? Bueno, él ya les da su explicación humana. Pero ¿qué hacemos los pobres infelices? Como Pedro, que ni leer podía cuando se topaba con algo que no entendía. ¿Qué hacía Moisés cuando se topaba con algo que no sabía y no entendía? Corría a consultar a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros donde caemos? Hay que ni para atrás ni para adelante no entendemos. Caigamos de rodillas y preguntémosle al Maestro, al Espíritu Santo que nos ha dejado el Señor para que nos guíe a toda verdad. Ese es el que nos debe de enseñar a nosotros. No ir a un colegio. A un colegio me van a enseñar a sumar, a multiplicar, a dividir, a restar. Me van a enseñar a filosofar. A todo eso me pueden enseñar, pero no me pueden enseñar como me va a enseñar el Espíritu Santo a discernir las cosas espirituales. Se deben de discernir espiritualmente, no en una universidad donde es una pudrición, hermanos. Si ustedes supieran cómo son las universidades, son una podrición, son Sodoma y Gomorra, hermanos. Esas son las universidades. ¿Cómo creen ustedes que de allí van a salir los llamados, los elegidos, los escogidos por Dios para que lleven el Evangelio a los demás? No, hermanos. Por eso nosotros no nos preocupemos. Predicar sencillo, pero la palabra de Dios como Dios manda. Ahora, para terminar, vámonos allí mismo a Corintios capítulo 3. Corintios capítulo 3. Y dice ahí, vamos a empezar del versículo 1. Corintios 3, 1. Y dice así: así, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice Pablo: hermanos, yo fui a ustedes y no pude hablarles como a cristianos, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Miren, hermano, si hoy viniera Pablo, tendría que venir lo mismo, hablarnos a nosotros, no como espirituales. Pablo tendría que venir y hablar a todo el mundo que dice que es cristiano como a carnales, como a niños en Cristo que no saben nada, como a carnales que no han sido transformados por la gracia y el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Decimos que somos cristianos, pero seguimos siendo los mismos: rateros, adúlteros, mentirosos, fornicarios. Seguimos siendo lo mismo, lo que está diciendo Pablo ahí. Así les dijo esto: ustedes siguen siendo lo mismo. Y así dice claramente: así, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, que no han crecido. Ustedes se quedaron. No. Os di a beber leche, les dice.
y no alimento sólido. Me dio tristeza, dice Pablo. Pero a ustedes tuve que llegarles a enseñar. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Esa es lechita. Porque ni siquiera eso sabían, me dijo Pablo. Ni siquiera eso sabían. ¿Y por qué les enseño esto? Porque ustedes están siguiendo a otros dioses, a hombres. Si tú sigues a un hombre y crees en ese hombre, como decían aquellos, yo de Pablo, yo de este, estás convirtiendo a ese hombre en un ídolo, en un dios. Entonces yo tengo que empezarles a enseñar, miren, hay un solo Dios y solo a Él deben de adorar y solo a Él deben de servir y solo a Él le tienen que creer. Ustedes no pueden andarle creyendo. Los hombres son criaturas, no son dioses. Dice, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podías soportar, ni aún podéis ahora. ¿Qué dice Pablo? Aquellos no podían. Y aún nosotros ahora quizás estamos en la misma condición, que no podemos soportar. ¿Qué es lo que no podían soportar? El evangelio puro. No lo podían soportar. ¿Por qué? Porque no habían crecido espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque se habían dejado arrastrar por puros vientos de doctrina. Se habían dejado llevar por puras filosofías de hombres. Tanto así que unos decían, yo soy de Julano y yo soy de Mengano. Imagínense cómo hay gente torpe hoy en día, cristianos, diciendo, la iglesia de Mauricio, la otra iglesia de Gerardo, la otra iglesia de Lodia. Gente ignorante, gente que no se le puede hablar todavía como espirituales. Ellos no han entendido, hermano, y ni entenderán, porque esos se quedaron clavados y no quieren dar un paso, no quieren avanzar. Y la palabra de Dios es infinita, cada día nosotros iremos aprendiendo más y más de ella. Dice el versículo 2. El 3. Porque todavía, dice, ¿por qué todavía sois carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis a lo humano? Dice Pablo, en todo lugar, religión, iglesia, donde hayan pleitos, donde hayan divisiones, donde no puedan ponerse de acuerdo, eso dice Pablo, eso es pura carne, eso es, ustedes andan todavía al humano, dice, pues andáis al humano, sois carnales. Los pleitos, las contiendas, las divisiones, todo eso, dice, es la prueba mayor de que ustedes no son cristianos, no son espirituales. Ustedes todavía son carnales y ustedes andan queriendo servir y agradar y adorar a Dios al humano, al estilo humano, al estilo como un hombre les ha enseñado. Debería de haber, hermanos, únicamente nosotros llamarnos cristianos, una sola fe cristiana, pero desgraciadamente hoy el cristianismo está dividido en más de 5,000 religiones diferentes. Somos la vergüenza para todos esos otros, de esas otras religiones que no tienen lo que nosotros tenemos, la verdad, pero ellos de perdidas unidos en una sola cosa, unidos en una sola fe, y nosotros divididos en la fe. Cada quien cree como quiere, como le conviene, como él piensa que es mejor, como él interpretó. Y desgraciadamente, hermano, eso nos lleva hoy a hacer el gran tropiezo para que otros no crean en el cristianismo. Porque ¿quién va a creer en un cristianismo totalmente dividido? Nadie, hermanos. Nadie. Por eso les dije, este es el grande fracaso cristiano. Las divisiones. Habernos apartado de una sola fe verdadera. La palabra de Dios aquí mismo, allá en Efesios, ¿qué decía?
Creo que es Efesios 4:5, porque hay un solo Señor, una sola fe y un bautismo. No hay más, hermano. Una fe, un Señor, un bautismo. Pero desgraciadamente ahora todo eso se ha dividido, hermanos. Lo hemos dividido nosotros los cristianos. Y aquí les vuelve a recordar, en el versículo 4, les dice: cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro yo de Apolo, ¿no procedéis al humano? Esas son las pruebas mayores, creo, dice Pablo, cuando ustedes andan diciendo, no, yo de Julá, yo soy baptista, yo soy pentecostés. Dice, cuando uno dice yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, no procedéis al humano. Es como si nosotros dijéramos, yo soy de Elena G. de Guay, y de aquí no me apartan, yo soy Guay. Otro dijera, yo soy luterano, y no hay más. Yo soy calvinista y de aquí no me aparto. Yo soy baptista, como Ana Batista, y de aquí ¿quién me saca? No, dice Pablo, cuando tú dices eso, tú estás hablando y actuando a lo mero humano. No hay que decir, yo soy cristiano. Somos cristianos y punto, hermano. Cristo es el que salva. Y ya de allí, si usted quiere poner eso ya de las denominaciones, eso porque ellos les quisieron poner nombre. Pero bueno, le pusieron, no importa, pero cristiano. Los apóstoles no le pusieron nombre a ninguna religión. Ellos nada más cristianos eran todo. Nada de que estos pentecostés. ¿Por qué? Porque a todos les enseñaba lo mismo y todos deberían de creer lo mismo y todos tenían que llegar al pleno conocimiento de la misma fe y al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Esa era la meta de aquel tiempo y esa misma meta es la de nosotros hoy en día. Es la misma, no ha cambiado nada. Dice, ¿qué es? Ahora les agregué, porque ¿qué es Apolo? En el 5. ¿Y qué es Pablo? Siervo, por los cuales habéis creído, y eso según lo ha concedido el Señor a cada uno. Dice, porque ¿quién es Pablo? Hablando de mí. ¿Quién es Apolo? Nosotros no somos más que siervos de Dios. Nosotros no somos más que el medio de Dios por el cual les hemos traído el Evangelio y ustedes han creído según ha sido la voluntad de Dios en cada uno de ustedes. O sea, no es ni por voluntad de nosotros que ustedes han creído. Eso Dios lo ha decidido, lo ha puesto en el corazón de ustedes. Nosotros hemos sido únicamente un instrumento. El medio que Dios usó para traerles el Evangelio. Cuando usted va y le habla de Cristo a alguien y alguien se convierte, usted no debe ser jamás un ídolo para esa persona, un ejemplo, una aquí, una allá. Usted debe decir, bueno, ese es el siervo que Dios usó para traerme su Evangelio. Pero el que me puso fe en mi corazón fue mi Dios, fue mi Jesús, el que se compadeció de mí y me ayudó a entender y a creer. Ahora, sigue diciendo Pablo en el 6. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, nosotros no somos nada. Plantar cualquiera planta, regar cualquiera riega, pero el crecimiento, eso sí no lo da cualquiera, solo hay uno que lo puede dar, y es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice el 7, así, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Aquí, hermano, el único grande, el único valioso, el único poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Por eso a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, hermano. Y Él es el único que tiene el derecho de ser nuestro guía, nuestro maestro, nuestro líder, nuestro ejemplo y nadie más, hermanos. Dice el 8, el que planta y el que riega son una misma cosa, no son nada. Que ya dice que nada es el que planta ni nada es el que riega. Entonces aquí dice,
el que planta y el que riega, los dos son una misma cosa. ¿Qué cosa dice antes que son? Nada. Nada. Entonces, hermanos, ¿para qué andarse uno jactando? Ay, que yo soy especial. Ay, que a mí la gente me mira como... No, cuando me ven, no, la gente a mí, ay, con qué respeto. La gente, no, hermanos, nosotros no somos nada. Que miren hacia Dios, que miren a Dios. Nunca traigamos atención hacia nosotros. Nosotros, yo estoy aquí y a la hora que seamos pensados en balanza, puedo salir más bojo que ustedes. Entonces, hermanos, ¿de qué jactarse? Dice, el que planta y el que riega son una misma cosa. Nada, dice en el versículo anterior. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Esa sí es una esperanza y es una promesa que está en Dios. Que Dios no olvida jamás al que trabaja para Él. No lo olvida. Él le tiene una recompensa. Pero ¿qué pasará? Yo les diga, hey, miren, yo estoy aquí. La recompensa pásenmela a mí aquí ahorita. Entonces dice la palabra de Dios, ya fuiste pagado. El que predica por dinero ya fue pagado. Ya tuvo su recompensa. Es como nosotros trabajamos por un salario. Ya fuimos recompensados. ¿A quién más podemos irle a pedir porque trabajamos donde trabajamos? Va a decir, ¿no te pagaron ahí? Sí, ya me pagaron. Bueno, y entonces ¿tú qué pides? Tú ya fuiste pagado. Tú ya no tienes derecho a nada más. Eso era todo. Es lo que está diciendo acá. El que planta y el que riega son una misma cosa, en que cada uno recibirá su recompensa. Y nuestra recompensa, hermanos, la debemos de esperar de arriba, no de aquí abajo. Conforme a su propia labor, dice, porque nosotros somos colaboradores con Dios. Y vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios sois, hermanos. Nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios somos nosotros. Nosotros en cuerpo y alma debemos de pertenecer solamente a nuestro Dios. Ojalá, hermanos, que estudiemos y sigamos avanzando y no nos quedemos ni estancados, pero tampoco corramos sin saber ni hacia dónde vamos, sino que con prudencia, hermanos, conforme Dios nos vaya enseñando a través de su palabra, nosotros somos invitados a seguir avanzando, a seguir creciendo, hasta llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios, que es la cabeza de todos, y estar unidos en una sola fe. Nosotros, qué tristeza, qué tragedia, que las divisiones hayan sido las causantes del grande fracaso cristiano. Pero nosotros, aunque sea nosotros, mantengámonos unidos en una fe y en un solo sentir, en un solo Señor, en nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de todo y en todo. Que Dios los bendiga. Pongámonos de pie y terminemos con una oración. Amantísimo Dios, gracias, Señor, por su amor, su misericordia y sus bendiciones. Gracias por su bendita palabra, Señor. Qué hermosa es su palabra, sencilla, mi Dios, expresada en las palabras como bien escritas, Señor. Y de esa manera, Señor, tratar de sacar las lecciones para nuestra vida. Ayúdenos, mi Dios, a no caer en esos engaños, Señor, que no nos arrastren con esos vientos de doctrina. Ayúdenos a madurar, Señor, para poder llegar al conocimiento pleno, Señor, y de esa manera poder mantenernos firmes hasta aquel día cuando usted venga en las nubes de los cielos. Gracias, mi Dios, que la honra y la gloria sea solamente para usted, porque en Cristo Jesús lo pedimos y lo rogamos todo. Amén.